Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la historia de un grupo que marcó un antes y un después en la música gospel, los Heraldos del Rey. Un grupo icónico. Y a través del libro 4 para 1 vamos a desentrañar su fascinante recorrido. Exacto. Desde sus inicios humildes hasta convertirse en un fenómeno mundial. Y lo que me parece más apasionante es que su historia no se limita solo a la música. Es cierto. Es una ventana a la historia cultural, a las vivencias personales y a ese poder que tienen la fe y la dedicación. Totalmente. Pero antes de sumergirnos en la vida de los Heraldos del Rey, creo que es esencial entender el contexto musical de donde surgen. Tienes razón. Hablemos del Southern Gospel, esa mezcla única de la tradición musical afroamericana con la europea. Imagínate esa fusión, espirituales negros con himnos blancos, una combinación que dio lugar a un sonido vibrante y lleno de energía. Es increíble cómo la música puede reflejar la historia social de un país. Y esto ocurre durante la Gran Migración, ¿verdad? Un periodo de grandes cambios sociales con la integración de los afroamericanos a la vida urbana. Exacto. Y esa fusión de culturas se traduce en una música llena de inventiva rítmica, imagínate. Un ritmo contagioso y un fuerte sentido de la sincopación. Ya me estoy imaginando. Ahora sí, hablemos de los Heraldos del Rey. Empiezan en 1928 como The Lone Star Four, un grupo de jóvenes estudiantes del Southwestern Junior College en Texas. Y lo curioso es que planeaban ser enfermeros para financiar sus carreras musicales. Qué interesante. Una muestra de su determinación desde el principio. Sin duda. Y esa determinación los lleva lejos. En 1936, Ory H.M.S. Richards, el creador de La Voz de la Profecía, un programa radial para difundir el Evangelio, los invita a unirse. Un punto de inflexión en su carrera. Totalmente. Y un año después, en 1937, a través de un concurso radial, The Lone Star Four se convierten en los Heraldos del Rey. Un nombre que resonaría en millones de corazones. Y su primera transmisión nacional fue el 4 de enero de 1942. Imagínate, apenas 4 semanas después del ataque a Pearl Harbor. En un momento de gran incertidumbre para el país, su música se convierte en un bálsamo. Sin duda. La música siempre tiene ese poder de unir y consolar en tiempos difíciles. Es conmovedor. Y a partir de ahí su alcance no para de crecer. En 1942 ya cantaban en español y portugués para Sudamérica. Su expansión fue imparable. Cantaron en más de 20 idiomas, llevando su música a Europa, Asia y África. Un fenómeno global. Exacto. Una muestra del poder universal de la música y de la visión de los Heraldos del Rey. Pero hablemos de las personas detrás de las voces. Comencemos con Bob Edwards, el primer tenor. Bob Edwards, un talento innato. ¿Sabías que cantó su primer solo a los 4 años? Marchando a Sion, en una iglesia de Indiana. ¡Qué tierno! Me lo imagino. Su madre, Josephine Carrington Edwards, fue fundamental en su desarrollo. Ella misma era escritora en la iglesia y siempre apoyó el talento de su hijo. Qué importante es el apoyo familiar para el desarrollo artístico. Sin duda. Y en el caso de Bob, ese apoyo lo llevó a formarse musicalmente en la Academia Maplewood de Minnesota, donde quedó fascinado por la música de cuarteto. Y hablando de historias fascinantes, ¿qué me dices de Wayne Hupe? A los 10 años fue dado por muerto tras ser atropellado por un coche. Un evento que marcó su vida para siempre. Me imagino. Debió ser una experiencia muy fuerte. Este hecho lo impulsó a entregarse a la música con aún más pasión. Wayne se unió a los Heraldos del Rey en 1943 como barítono, y su talento como compositor lo convertiría en director musical de La Voz de la Profecía. Menuda historia. Y qué importante es que esa experiencia tan fuerte se tradujera en un mensaje de esperanza a través de la música. Es cierto. Y hablando de dedicación, no podemos olvidar a Ray Turner, el bajo original del grupo. Cantó con los Heraldos del Rey desde 1927 hasta 1947. 2 décadas dedicadas al cuarteto. Impresionante. Y no solo cantaba, también operaba el sonido de los programas. Un hombre multifacético. Es admirable esa entrega al grupo. Parece que cada miembro aportaba algo único. Exacto. Y esa combinación de talentos y personalidades es parte del secreto de su éxito. Aunque como en todo grupo humano, también tuvieron sus desafíos. Claro. Me imagino que no todo fue un camino de rosas. En efecto, y momentos de tensión, diferencias de opiniones, pero su pasión por la música y su fe les permitieron superar las dificultades. Es inspirador ver cómo la música y la fe pueden ser un motor para superar los obstáculos. Pero me encantaría saber más sobre esos desafíos. Como te decía, no todo fue armonía perfecta. Uno de los momentos más complicados fue la llegada del profesor George Greer como entrenador musical en 1943. ¿Y qué pasó con Greer? ¿No encajaba con el estilo del grupo? Exactamente. Era un excelente director de coro, pero su estilo formal y rígido chocaba con la espontaneidad de los Heraldos del Rey. Ya veo.
Era como intentar ponerles un corsé, ¿no? Sí, una imagen muy gráfica. Y además, Greer tenía poca experiencia en evangelización, lo que limitaba su capacidad para comprender la visión de HMS Richards para la voz de la profecía. Richards quería que la música fuera un vehículo para el mensaje y Greer se centraba más en la técnica vocal. Claro, eran enfoques distintos. Y esa diferencia de visiones generó algún conflicto. Sin duda. La tensión crecía con cada ensayo, con cada gira. Greer insistía en viajar con ellos para supervisar cada detalle, lo que aumentaba la presión. Incluso llegó a sugerir cambios en la formación del cuarteto. Uf, menudo panorama. Y en medio de ese tira y afloja, ¿cómo se resolvió la situación? Pues la cosa se volvió insostenible. Greer finalmente dejó el grupo en 1947. Al final, cada uno por su lado. Y después de Greer, ¿quién tomó las riendas? Llegó Lon Metcalfe, un director con experiencia en cuartetos. Al principio la cosa funcionó. Metcalfe conectaba mejor con los cantantes y con la visión de Richards. Pero con el tiempo también surgieron diferencias. Parece que encontrar el entrenador ideal no era tarea fácil. No, no lo era. Hasta que llegó Wayne Hooper, ¿recuerdas? El que había tenido aquella experiencia cercana a la muerte. Ah, sí, claro. Hooper regresó al grupo, pero con una condición. Él mismo formaría el cuarteto y tendría control sobre el repertorio. Eso sí que es tener las cosas claras. ¿Y qué tipo de cuarteto formó Hooper? Reunió a un grupo de talentosos cantantes que compartían su pasión por la música gospel y su compromiso con la voz de la profecía. Además de él mismo como barítono, el cuarteto estaba formado por Bob Seamount, Bob Edwards y Jerry Dill. 4 voces que se convertirían en leyenda. ¿Y cuánto tiempo permaneció esta formación junta? 12 años. Una era de estabilidad y éxito. Marcó un antes y un después. 12 años es mucho tiempo. Me imagino que su música evolucionó durante ese periodo. Su repertorio era una mezcla de himnos tradicionales, canciones gospel contemporáneas y espirituales negros. Hooper tenía un don para los arreglos y las armonías, lo que les permitió crear un sonido propio. Es fascinante esa combinación de tradición y modernidad. Y esa versatilidad ayudó a llegar a un público más amplio. Sin duda. Su música atraía tanto a los fieles seguidores de la voz de la profecía como a nuevas audiencias. Y no le olvidemos que cantaban en varios idiomas. Efectivamente, su repertorio incluía canciones en inglés, español, portugués. Su música iba más allá de las barreras lingüísticas. Ahora entiendo por qué se convirtieron en un fenómeno global. Su música era un puente entre culturas. Y hablando de impacto global, ¿cómo influyeron en otros grupos musicales? Su impacto en la música gospel fue enorme. Muchos cuartetos posteriores se inspiraron en su estilo, sus armonías y su pasión. Se convirtieron en un referente. Un legado que perdura. ¿Y cuál dirías que fue su principal aporte? Creo que su principal legado fue su capacidad de combinar la excelencia musical con un mensaje de fe y esperanza. No eran solo grandes cantantes, sino también hombres de profunda convicción. Y esa combinación de talento y espiritualidad era la clave de su éxito. Su música no solo entretenía, sino que también conmovía. Exacto. Y esa capacidad de tocar el corazón, de transmitir un mensaje que iba más allá de lo musical, es lo que los hace tan especiales. Hablando de conectar con el público, me parece importante recordar el contexto en el que se desarrollaron. Por supuesto. Recordemos que nacieron en la Iglesia Adventista, una comunidad con una fuerte tradición musical. Y esa tradición se limitaba solo a los himnos. En sus inicios, la iglesia promovía la música sacra como la forma más apropiada de expresión musical. Pero con el tiempo, esa postura se fue flexibilizando. Y el Southern Gospel, con su mezcla de influencias, encajó perfectamente en ese contexto. Exactamente. Los Heraldos del Rey supieron aprovechar esa apertura para desarrollar su propio estilo. Y esa combinación les permitió conectar con un público más amplio, más allá de la comunidad adventista. Sin duda. Su música atraía tanto a jóvenes como a mayores, a creyentes como a no creyentes. Su mensaje, transmitido a través de sus armonías y su ritmo, tenía un poder universal. Y esa capacidad de conectar con un público diverso es una de las claves de su legado. Su música sigue siendo escuchada por personas de diferentes generaciones. Así es. Y eso nos habla del poder de la música, de su capacidad para unir a las personas. Y qué mejor ejemplo que la historia de los Heraldos del Rey. Un cuarteto que nació en una comunidad religiosa, pero que logró trascender esos límites. Y su historia está llena de anécdotas que nos permiten comprender mejor su personalidad. Esas anécdotas son las que dan vida a la historia. ¿Recuerdas alguna que sea especialmente significativa? Claro. Una vez casi se pierde en una presentación en Portland debido a la niebla. Tuvieron que esperar a que se despejara para que un avión pudiera aterrizar. Fue la única vez que no pudieron cumplir con un compromiso. Imagínate la decepción de los fans. Pero al menos la anécdota nos da una idea de la apretada agenda que tenían. Exacto.
Y hablando de giras, ¿sabías que en 1958 hicieron un viaje especial a las islas del Caribe? Acompañaron a Braulio Pérez, el orador hispano de La Voz de la Profecía. Un recorrido por el Caribe. ¿Y cómo fue la recepción del público? La respuesta fue increíble. Las presentaciones se realizaron en español e inglés, y la gente se volcó para escucharlos. Fue una experiencia enriquecedora. Una muestra más de su capacidad para conectar con diferentes culturas. Y no solo conectaban con el público a través de sus presentaciones en vivo, también a través de sus grabaciones. A partir de la década de 1950, con la llegada de los discos de vinilo, los Heraldos del Rey pudieron difundir su música a una escala mucho mayor. Los discos de vinilo, un clásico. ¿Y qué tipo de música grababan? Sus discos incluían una mezcla de himnos, canciones gospel contemporáneas y espirituales. Su sonido, con las armonías vocales y los arreglos de Wayne Hooper, se convirtió en un referente. Y esos discos seguramente llegaron a muchos hogares que no tenían acceso a la radio. Exactamente. La tecnología de grabación permitió que su música llegara a un público mucho más amplio. Y sentando las bases para la era digital. Así es. La historia de los Heraldos del Rey nos muestra cómo la música puede trascender las barreras del tiempo, el idioma y la cultura. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de músicos. Un legado que vale la pena explorar. Y hablando de celebrar, ¿qué me dices de los eventos especiales que se han realizado en honor a los Heraldos del Rey? A lo largo de los años se han realizado numerosos eventos para reconocer su trayectoria. En 1966, por ejemplo, se celebró el 25 aniversario de las transmisiones nacionales de La Voz de la Profecía. Fue un evento multitudinario. Imagínate la emoción. ¿Y qué tipo de presentaciones se realizaron? Se interpretaron canciones emblemáticas, se compartieron anécdotas y se rindió homenaje a HMS Richards, el creador de La Voz de la Profecía. Un merecido homenaje a un grupo que dejó huella. Y no olvidemos que su legado sigue vivo a través de las grabaciones, los libros y los testimonios. Su historia nos inspira a seguir explorando el poder de la música. Y ahora, adentrémonos en la última etapa de su viaje. La historia de los Heraldos del Rey no se limita solo a los escenarios y los discos. Con la llegada de la televisión en los 60, su música y su mensaje alcanzaron otra dimensión. Es cierto, la televisión abrió un mundo de posibilidades. ¿Cómo aprovecharon los Heraldos del Rey este nuevo medio? Participaron en programas especiales, aparecieron en diferentes canales, llevando su música a hogares que tal vez no los conocían. Imagínate verlos cantar en la pantalla chica. Debió ser emocionante para muchos. Y se adaptaron a este nuevo formato, cambiaron su estilo para la televisión. El Southern Gospel siempre fue su base, pero no temieron incorporar elementos de otros géneros, como el pop, el folk, incluso el jazz. Qué interesante. No se quedaron en un solo estilo, sino que evolucionaron. Esa capacidad de adaptación es fundamental, ¿no crees? Sin duda. Y en su caso, esta capacidad de adaptación se combinó con una búsqueda constante de la excelencia musical y, por supuesto, con su compromiso con el mensaje de fe. Y hablando de impacto, ¿cómo influyeron en la música gospel en Latinoamérica? Mencionaste que cantaban en español y portugués. Su influencia en Latinoamérica fue enorme. Muchos cuartetos y grupos se inspiraron en su estilo, sus armonías y su pasión. Se convirtieron en un referente. Es increíble cómo su música trascendió fronteras. Y hablando de trascender, ¿cómo podemos conectar su legado con la música gospel actual? Hay grupos que sigan su estela. Su influencia se puede apreciar en muchos grupos contemporáneos que mantienen vivo el Southern Gospel y que siguen explorando las posibilidades de la música vocal. Los Heraldos del Rey dejaron un legado que inspira a nuevas generaciones de músicos. Es reconfortante saber que su música sigue viva. Y al final, ¿cuál dirías que es la lección más importante que nos deja su historia? Su historia nos recuerda el poder transformador de la música, su capacidad para unir a las personas, transmitir un mensaje de esperanza y recordarnos que la fe, la perseverancia y el talento pueden llevarnos a alcanzar grandes metas. Una hermosa reflexión para cerrar esta inmersión. Ha sido un placer explorar la historia de los Heraldos del Rey, un grupo que supo combinar la excelencia musical con un mensaje de fe y esperanza que sigue resonando hoy en día. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Esperamos que haya sido tan inspirador para ustedes como lo ha sido para nosotros.